Hola, soy el profesor Mauricio López de la carrera de obstetricia de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad de Desarrollo. Quiero dar las gracias a la gente y los profesionales de ESI, particularmente a Ariel González y a María Rosa Pleyar por la invitación a participar en este seminario que creo que es bastante importante en cuanto a lo que es la formación de la sexología clínica y la educación sexual en Paraguay. Y bueno, ellos siempre han sido referentes también en otras áreas para nosotros, ¿ya? Particularmente lo que me invitaron a conversar y exponer con ustedes se relaciona con uno de los trabajos que tenemos como universidad, que es el trabajo interdisciplinario en el contexto de la formación de los estudiantes. Y básicamente aquí el contexto está un poco más que nada dado con el tema de la pandemia y cómo nosotros logramos adaptar el contexto sanitario a la necesidad de que exista la educación sexual y que no se pierda ese tipo de instancia en la formación de la población adolescente básicamente, ¿ya? Lo que nosotros vamos a trabajar en este momento y presentar una experiencia que tuvimos durante el año 2020 y 2021, que es un trabajo interdisciplinario, que se relacionaba básicamente con el diseño y la construcción de material educativo para enseñanza media, pero con una mirada interdisciplinaria, ¿ya? Que es lo que justamente vamos a presentar en este momento, ¿ya? Este trabajo lo realizamos en conjunto con una profesora que también fue parte de una de las asignaturas que tenemos a cargo, que es salud reproductiva y sexología clínica, y en el contexto también de este tipo de iniciativa que tenemos nosotros como universidad que se llama Semana I. Un poco comentarles que en realidad la Semana I es un programa que nosotros tenemos dentro de la universidad, que es un programa académico que tiene una particularidad que es el trabajo interdisciplinario de todos los estudiantes desde la perspectiva de la resolución de desafíos o estrategias que plantean distintos tipos de instituciones públicas o privadas o de los mismos docentes de la universidad. La particularidad que tiene este tipo de estrategia es que justamente los estudiantes tienen que ser capaces de observar, desarrollar, analizar, concluir y establecer estrategias que permitan de alguna u otra manera acercarse a la resolución de un problema específico, pero trabajando de una manera colaborativa y coordinada, ¿ya? Permitiendo que la resolución de este tema en específico, esta problemática, tenga una visión lo más interdisciplinaria posible, varias visiones que permitan a construir una solución, pero tomando una perspectiva de reflexión donde hayan varias visiones al mismo tiempo. Por eso el tema del trabajo interdisciplinario en ese sentido es fundamental, ¿ya? Básicamente el desafío que nosotros trabajamos fue el tema de educación sexual y lo orientamos básicamente a dos ejes temáticos que eran bastante importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con la responsabilidad pública, pensando un poco en el sistema educativo público de Chile, básicamente, y cómo incorporábamos también la tecnología y la innovación como herramientas para poder solucionar problemáticas que fuesen de alguna otra manera relevantes para el sistema educativo en específico, ¿ya? El desafío partió justamente a raíz de que el Ministerio de Educación desde el año 2020 en adelante está persiguiendo que el sistema educativo en general, tanto público como privado, tenga implementados los planes de afectividad, sexualidad y género. Y dentro de esas dinámicas, el tema de la pandemia no ayudó justamente a este proceso. La verdad, las cosas que dificultó mucho la implementación. Y una de las estrategias que nos plantearon el sistema educativo, específicamente un colegio, que después se transformó en una comuna, fue cómo hacer educación sexual en contexto de pandemia y cómo de alguna u otra manera las plataformas virtuales pudiesen ser una herramienta donde pudiese incorporarse la educación sexual en una modalidad online. Fue un desafío bastante importante porque en general el sistema educativo no estaba preparado justamente para pasar todo de modalidad presencial a modalidad online y menos el tema de la educación sexual. Entonces, en ese sentido, este planteamiento y este desafío fue una de las herramientas que nosotros consideramos en una primera instancia para poder sentarnos a poder
plantear un desafío a la universidad en términos de cómo hacemos un trabajo interdisciplinario que diera cuenta de poder satisfacer una política nacional que estaba necesitando específicamente un colegio y una comuna, y cómo de alguna u otra manera pudiésemos trabajar las tecnologías en el contexto de construir un material educativo que pudiese de alguna u otra manera abordar la sexualidad y la formación en educación sexual en contexto de pandemia, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros aterrizamos en términos del mismo desafío en sí, fue básicamente el diseño y la construcción de cápsulas educativas virtuales que estuviesen orientados a una comuna en específico, que en este caso era la Corporación Municipal de Rancagua, que es la entidad administradora de los establecimientos de enseñanza media de esta comuna en específico, y que diera cuenta también de esta implementación de estos planes de afectividad, sexualidad y género que estaba pidiendo el Ministerio, ¿ya? Aterricemos básicamente a la parte de responsabilidad pública, orientado básicamente a lo que tiene que ver con política pública y lo que tiene que ver con el bienestar y calidad de vida, obviamente orientado a lo que tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazo y otras temáticas que de alguna otra manera también las vamos a plantear más adelante, que fueron las que se desarrollaron en el contexto de esta construcción de material educativo virtual, ¿ya? Y el segundo elemento que para nosotros era bastante importante integrar y desarrollar es básicamente cómo hacemos uso de la tecnología y de la innovación como parte de las herramientas para poder hacer carne esta necesidad planteada por esta comuna en específico, ¿ya? En ese sentido, nosotros partimos justamente con este diseño de esta estrategia, conformando primero un desafío que se subió a una plataforma que se le hizo una difusión bastante importante y que implicó que nosotros tuviésemos una cantidad de postulantes, porque para estos desafíos se postulaba, de 25 estudiantes de distintas carreras, de distintas áreas, desde la misma medicina, pasando por la obstetricia, la psicología, el derecho, por ejemplo, la odontología, el diseño publicitario y las comunicaciones, por ejemplo, y que de alguna otra manera entregaba un barniz bastante variopinto de lo que de alguna otra manera los estudiantes estaban interesados en participar, ¿ya? A partir de eso, nosotros trabajamos conformando equipos de trabajo que de alguna otra manera integraran las distintas disciplinas que estaban presentes en esta inscripción para este desafío. Y la idea es justamente que a cada grupo se le presentó el desafío de diseñar un material o construir un material educativo virtual, pero considerando obviamente, por un lado, contexto sanitario, es decir, elaborar un diseño de cápsula educativa que fuera virtual, por ejemplo, pero que considerara además las distintas perspectivas de cada uno de los estudiantes desde las miradas de sus distintas profesiones, ya que es la riqueza que tiene este tipo de trabajo, ¿ya? Ahora, para darle un carácter de formalidad en cuanto a la parte evaluativa y que pudiésemos también sistematizar la experiencia, lo evaluamos justamente considerando algunos parámetros. Uno de ellos tiene que ver justamente con evaluar el diseño de la misma cápsula educativa a través de una rúbrica específica, así como también le pedimos que los estudiantes evaluaran tanto su participación como la participación de sus pares en este tipo de iniciativas, y una instancia final donde las cápsulas educativas eran presentadas a comisiones o un par de comisiones que eran parte de esta corporación municipal para que vieran justamente la pertinencia de este material educativo y su implementación respectiva, ¿ya? Estructuramos justamente la experiencia en base a distintas metas y distintos trabajos, considerando el tiempo acotado que teníamos, que era básicamente 3 días. Y en el primer día partimos justamente estableciendo y desarrollando los equipos de trabajo, estableciendo ciertos parámetros de lo que tiene que ver con lo que es Semana I, y de alguna otra manera sentando las bases de cuáles eran las propuestas que tendrían que comenzar a presentarse tomando en consideración estos planes de afectividad, sexualidad y género que tenía el ministerio, ¿ya? Entonces partimos justamente el primer día estableciendo, por un lado, los equipos, unas propuestas iniciales de lo que eran las distintas temáticas para sus respectivas cápsulas educativas que iban a presentar,
y dimos justamente espacio y tiempo para que pudiesen comenzar a desarrollar esas propuestas tomando en consideración los avances que íbamos a medir día a día para ver cómo estaban trabajando en ese sentido. ¿Ya? El segundo día fue un día bastante intenso en términos de un desarrollo de una cápsula educativa tomando como referencia una metodología que es bastante sencilla, que son cápsulas educativas de corta duración que pudiesen ser replicables tanto en talleres como también en la misma plataforma del establecimiento de educación y que de alguna otra manera apuntaran al proceso reflexivo de las personas que revisaran este tipo de cápsulas educativas, ¿ya? Y que ojalá fueran como lo más diversas posible. Ahora, este segundo día estuvo mucho más orientado al desarrollo de estas cápsulas educativas con cierto nivel de evaluación, ¿ya? Y en el tercer día, que era como el último día, lo que nosotros trabajamos fueron las presentaciones de estas cápsulas educativas, no tan solo a los padres y a los profesores que participaron en esta instancia, sino que también a los equipos educativos y y a los directivos de la corporación municipal para que vieran justamente la pertinencia o no de este tipo de instancias educativas para sus propios estudiantes. ¿Ya? ¿Qué resultados tuvimos en general? Por un lado, evaluamos lo que tiene que ver con nivel de participación y por otro lado, lo que tiene que ver con el producto, en el fondo, que era la cápsula educativa que logramos desarrollar. El 100% de los estudiantes de las distintas áreas que participaron en este tipo de desafío consideraron que justamente el trabajo interdisciplinario permitió desarrollar ideas innovadoras en cuanto a lo que es la construcción de material educativo virtual, sobre todo en el tema de educación sexual, lo cual de alguna otra manera da cuenta que en relación al tema del desarrollo de lo que es la educación sexual, la importancia del trabajo interdisciplinario es fundamental en términos de las distintas miradas que pueden contribuir, por un lado, a la elaboración de un material educativo que sea altamente pertinente en relación a los estudiantes que pueden tener acceso a esta información, pero también enriquece la mirada en cuanto a lo que tiene que ver con los contenidos y los componentes que van a tener estas cápsulas educativas, ¿ya? Y en ese sentido, el 100% de los estudiantes que participaron en este tipo de desafíos refirieron que de alguna u otra manera, desde su perspectiva y desde sus disciplinas, pudieron aportar justamente a la formación de este tipo de material educativo, lo cual es bastante interesante porque de alguna otra manera da cuenta de que la educación sexual, si bien es cierto, tiene un componente importante de la participación de los docentes, también es importante que se abra a espacios donde puedan contribuir otros profesionales a la elaboración, de alguna otra manera, de material educativo, ya entendiendo que en realidad la riqueza de la participación de varios profesionales puede contribuir justamente a tener una visión un poco más integral de lo que debiera ser la educación sexual, ¿ya? Además, partiendo de la misma experiencia en sí, por lo menos más del 95% de los estudiantes plantearon que el hecho de poder participar en instancias que permitan tener un abordaje integral e interdisciplinario de una problemática fue altamente satisfactorio para ellos, ¿ya? Y por lo mismo también el tema del diseño de la misma cápsula educativa da cuenta de eso, ¿ya? Uno de la cantidad de productos que por lo menos sacaron tanto en el primer como en el segundo año fueron bastante interesantes porque además se acercaron a temáticas que en general en el mundo educativo no se abordan, ya pensando justamente en que los espacios para poder discutir y reflexionar esta temática tampoco son muchos, ¿ya? En esta versión en particular, que fue la última semana y que tuvimos este año en específico, salieron temáticas bastante interesantes en cuanto a diseño cápsula educativa, desde lo que tiene que ver con mitos en sexualidad, recogiendo las experiencias que cada uno de los estudiantes plantearon en relación a su propia vivencia de lo que es la educación sexual y de lo que ellos consideraban que de alguna manera debería resolverse en un contexto educativo. Y aquí uno de los elementos que se repitió en cada una de las cápsulas educativas tiene que ver justamente con el hecho de que muchos plantearon el tema de cómo me hubiese gustado a mí que abordaran el tema educativo pensando en mi época como adolescente y que ahora como estudiante universitario creo que es importante que estuviese, ¿ya? Cada una de estas cápsulas educativas recogió ese tipo de experiencia y cada uno de los temas da cuenta justamente de esto.
Pasó lo mismo con el tema de los cambios puberales de la adolescencia, un poco más orientado a un público bajo los 14 años, de los 12 a los 14 o de los 11 a los 14 años, que estuviese orientado un poco a ayudarles y a plantearles justamente todos los cambios que tienen que ver con el proceso biológico, porque justamente de alguna otra manera abordaban una mirada un poco más clarificadora de los distintos cambios, sacándole un poco la mitología que también tiene esta etapa y sobre todo pensando en la etapa de la prepubertad donde nosotros vemos que hay mucha desinformación. También se acercaron mucho a lo que tiene que ver con la violencia sexual y aquí lo contextualizaron mucho el tema de sexting, y aquí hago la cita porque ESIS particularmente son la única institución que nosotros conocemos, por lo menos de acuerdo a la revisión que hicieron nuestros estudiantes, que de alguna otra manera elaboró un material educativo donde abordara el sexting no tan solo de la perspectiva de los riesgos, sino que también de los beneficios, y que entregara directrices sobre el tema de la seguridad. Y que justamente fue lo que las estudiantes y nuestros estudiantes recogieron en relación al contexto de la pandemia y el contexto justamente del sexting como una herramienta pensando en la posibilidad de que las personas puedan ejercer su sexualidad libremente, pero con ciertos resguardos. Y justamente el tema del sexting fue una de las temáticas que se planteó pensando justamente en las restricciones sanitarias que en su momento, cuando trabajamos con desafíos, estaban presentes, ¿ya? Lo mismo se repitió con respecto al tema de las primeras experiencias sexuales, pensando justamente en que la mayoría de los estudiantes plantearon que las experiencias traumáticas en las primeras relaciones sexuales eran más que relevantes justamente en esa etapa, por lo tanto, la necesidad de orientar en esta temática y poder entregar información fidedigna que pudiese aportar en esta temática era fundamental para los estudiantes, por lo tanto, el acercarse y abordar el tema de lo que la primera experiencia sexual era algo bastante relevante. Y por último, el tema de poder abordar lo que es la diversidad sexual y el concepto de identidad de género también fue una temática que se planteó en el entendido de la necesidad de poder contar con elementos que abordaran la inclusión en contexto educativo, ¿ya? Este tipo de cápsulas educativas fueron justamente los productos que se obtuvieron, que se presentaron en esta comisión y que da cuenta de alguna otra temática de la necesidad de poder trabajar estos temas, ¿ya? Ahora, una de las conclusiones que nosotros sacamos en esta temática es que justamente la educación sexual en este contexto de el abordaje interdisciplinario es posible de realizarla en la medida que hayan espacios que permitan este trabajo interdisciplinario, ya como es, por ejemplo, lo que es Semanay. Lo que permite el trabajo de interdisciplinario, por ejemplo, donde confluyen varias profesiones en el post de resolución a problemática, en este caso de cómo es o cómo se puede hacer educación sexual en contextos virtuales, es que de alguna otra manera el abordaje cumple justamente con el tema de la integralidad y la interdisciplinaridad, y que de alguna otra manera recoge también la necesidad de lo que se está planteando a nivel de lo que es la globalización, de cómo trabajamos desafíos, sobre todo en materia de educación sexual, que recojan distintas miradas y que de alguna otra manera sean atingentes a las distintas poblaciones y que sean atingentes también a la necesidad de conocimiento en esta temática. Ahora, la ventaja de trabajar interdisciplinariamente lo que es la educación sexual con sus distintos tipos de temática es que justamente se abren espacios de reflexión, ¿ya? Y los espacios de reflexión permiten qué cosas, permiten que de alguna otra manera se construya un material educativo que recoja justamente o que tenga una mirada reflexiva, ¿ya? Que es lo que que es lo que contribuye justamente el trabajo interdisciplinario. Y por otro lado también el hecho que el sistema educativo adquiera una mirada o una visión interdisciplinaria también enriquece lo que tiene que ver con los procesos educativos, ¿ya? Y sobre todo en materia de educación sexual, que justamente lo que uno busca precisamente es que existan espacios de reflexión, ¿ya? Y la construcción de material educativo que contribuya a ese proceso también es fundamental. Y aquí vuelvo a reiterar lo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, ¿ya? Cuando se trabaja educación sexual, las distintas miradas en ese sentido, sobre todo pensando en el sistema educativo, es fundamental pensando en cómo contribuimos a que
la población escolar, la población de estudiantes secundarios, de alguna otra manera tengan material educativo que esté orientado a estos procesos reflexivos. ¿Ya? En ese sentido, nosotros creemos que de alguna u otra manera este tipo de instancias educativas son fundamentales. Creemos que el trabajo interdisciplinario dentro del contexto de las universidades para resolver distintas problemáticas es fundamental, y que en el tema de educación sexual específicamente, el tema de poder plantear trabajo interdisciplinario puede contribuir a una mirada distinta de lo que es la educación sexual, pero desde la experiencia misma de los estudiantes y de los estudiantes, de estudiantes que participan en este tipo de instancias educativas. Bueno, esto era básicamente lo que nosotros queríamos compartir. Queríamos agradecer la participación y el espacio para compartir nuestras experiencias, nuestros trabajos que hemos realizado con nuestros estudiantes, y esperamos que de alguna u otra manera puedan contribuir también a una mirada un poco más diferente de lo que es la educación sexual, incorporando el componente interdisciplinario en los espacios reflexivos y de análisis que son fundamentales tener presente en ese sentido. ¿Ya? Así que muchas gracias con eso y espero que tengan una excelente jornada. Aquí les mandamos un saludo muy afectuoso desde Chile. Muchas gracias.